Hola a todos, mi nombre es Julio César Grande y en este video les voy a hablar sobre la película Contratiempo. Para comprender la trama de la película es necesario identificar a sus personajes. El personaje principal, en este caso, es Doria. El personaje, bueno, entre los personajes secundarios podemos encontrar a Laura Vidal, que es su amante, en este caso. Eh, de ahí podemos ubicar a Virginia Woodman, que es la preparadora de la persona que están juzgando, en este caso Doria. Félix Leiva, que es el abogado original de Doria. Tomás Garrido, que es el padre del difunto, y en el caso es Daniel, el personaje, Daniel Garrido, el personaje que muere en el accidente. La hipótesis en la que él no tiene nada que ver con las muertes, ¿verdad? En esa hipótesis podemos identificar que Dorian habla sobre Laura Vidal como la causante inicial de todas las cosas. Es ella de quien nace, ¿verdad? La idea de enterrar el carro y desaparecer el cuerpo. Secundariamente también lo ve o él toma como que el causante como de la extorsión que se les hace luego es el transeúnte, o sea, el automovilista transeúnte que pasa después del accidente. A él inculpa Doria y luego, o sea, esa es la primera hipótesis, donde o sea, él no es culpable de nada. La segunda hipótesis, en este caso, sería la de los padres, porque quienes están al inicio, luego de haber sido el accidente con Laura, son los padres. Los padres formulan una hipótesis vaga de lo que podría ser o lo que pudiera haber pasado sin tenerlo todo por completo. Esa es la segunda hipótesis, o yo la tomo como la segunda hipótesis, o una de las más importantes, porque sin saberlo, en realidad estaban hablando con la persona que había pasado el accidente, alguien que es la amante, luego de que Doria sale del lugar. Entonces, esta persona que le ayuda es el padre del fallecido y es ahí donde él se da cuenta, llamándole a su hijo, que está el celular en su casa, lo cual en realidad no estaba, sino que básicamente lo que había pasado es que ella había tomado el celular de su hijo y lo había llevado a su casa. Esa es una hipótesis que no se termina en ese momento, sino que es hasta el final de la película donde en realidad se da a conocer la hipótesis total, pero es la hipótesis que es verdadera, ¿verdad? La tercera hipótesis, y para mí creo que es la final, sería la de la hipótesis mixta, porque en esta hipótesis tanto los padres de Daniel Garrido como Dorian ayudan para formularla. En realidad, la preparadora Virginia Woodman, y se entiende hasta el final, es en realidad la madre de Daniel Garrido y está apoyada por Tomás Garrido, que es el padre. Y entonces ellos formulan una hipótesis que en realidad no tienen clara al inicio, pero al hacerse pasar por la preparadora, ellos pueden lograr sacar la información a Dorian, y es acá donde Dorian en realidad confiesa que ha matado él al hijo, que es Daniel Garrido. Esta hipótesis se formula a partir de la evidencia que tienen tanto los padres, que no es completa, como Dorian, que Dorian, al sentirse bien con la preparadora, que como les digo inicialmente o desde el principio es la madre y lo está grabando, ella le pide también otra evidencia, que le diga a dónde fue que enterraron a su hijo. Y o sea, tanto la evidencia que lleva el padre como lo es el encendedor, que para mí es como una pista importante, ¿verdad? Porque él ahí se da cuenta y puede seguir con su investigación, y luego todas las otras pistas que él va dando, como dónde en realidad dejaron el carro y el cadáver,
ahí se arma o se formula toda la hipótesis. Y es de último que dan la hipótesis quizás más compleja, porque en realidad hacen ver que Dorian no es manipulado por Laura Vidal, sino más bien Dorian es el que manipula todas estas cosas. Y al final es él quien comete ambos asesinatos, porque cuando Laura Vidal, o sea, con su pesar de haber matado a Daniel, es que confiesa una parte a sus padres y se quieren entregar. Entonces, al ver esto, Doria la mata. Entonces, mata tanto a Daniel como a Laura Vidal. Son el encendedor, eh, el celular, que en realidad son como vestigios que va dejando el suceso o sea, el hecho del choque, ¿verdad? En este caso sería también el encendedor, ¿verdad? Que el encendedor viaja tanto del choque hasta luego cuando el padre le pide un encendedor cuando le va a pedir información. Entonces es algo que trasciende, o sea, que va de un momento hacia otro y que es vital como para identificarlo. También podemos identificar el mapa, ¿verdad? Ella le da un mapa y él pone una flecha donde pasaron las cosas. Y otra fuente primaria sería la grabación y la grabación y el relato oral del mismo Doria. Con respecto a los hechos y datos que son indiscutibles, podríamos identificar las muertes de ambas personas, que sería de Daniel y Laura Vidal. Otro de los datos que sería indiscutible es que, o sea, son el hecho de sus padres, ¿verdad? Y o sea, hay una parte donde parece que Daniel ha robado porque él trabajaba como agente de un banco. Entonces esta parte los padres la toman como mentira, ¿verdad? Porque en realidad Daniel no era así. Entonces ellos pueden identificar qué cosas no pasaron a partir del relato que también habían dado las otras personas, ¿verdad? O sea, el robo estaba extra en este tema. De ahí, otro suceso indiscutible es que en realidad Dorian había sido el doble asesino, o sea, el que había cometido el doble asesinato. Cada personaje en la película identifica de manera distinta las cosas. En ese sentido podemos identificar los relatos de Dorian que lo absuelven a él completamente de todos los crímenes. Eh, También los padres lo ven de una forma y, y bueno, creo que Virginia, o sea, Félix Leiva, que es el abogado, tiene algunos indicios de lo que sucede, pero está entre ambos relatos, tanto el de Doria como el de los padres de Daniel. Entre esos dos relatos o entre esas dos visiones creo que se mueve toda la película, entre la visión de Doria, que se absuelve completamente de todo lo que ha pasado, y la visión de los padres, que es de buscar un poco más de información, porque ellos tienen una parte de la información pero no completa, y es Doria quien les da al final lo que les falta de la información para poder completar el rompecabezas. Dentro de la película, ¿quién se podría identificar como historiador? Quizás sería el padre inicialmente, porque el padre tiene algunos indicios de lo que pudo haber pasado, y para llegar a la conclusión necesita obtener más indicios. Por ejemplo, el primer indicio en este caso sería el del celular del hijo, que aparece con Laura Vidal.
Ese es su primer indicio, pero eso no quiere decir necesariamente que ella o ellos lo mataron. En realidad ni siquiera tenían noción de que había una persona extra en el carro, o sea, que había un pasajero, aunque sí o sea, se lo pensaban. De ahí creo que es también como muy quisquilloso a la hora de, de buscar, pues también se da cuenta lo del encendedor, que él lo ve en el carro inicialmente de Laura Vidal y luego lo ve en las manos de Doria, ¿verdad? Cuando le va a preguntar por la información sobre Daniel, ¿verdad? eh, el personaje más acercado a un investigador histórico quizás sería el padre, ¿verdad? Porque va armando poco a poco todo el rompecabezas que luego hace que, o sea, que se desenvuelva todo lo que en realidad pasó. Es hasta el hecho de llevarle el mapa a la persona y sustituir a Virginia Woolman para todavía sacar más información, creo que es una parte como muy de investigación. O sea, uno no puede investigar algo que no tiene pistas, o sea, no puede investigar algo sin indicios de lo que había pasado. Entonces, para mí, creo, bueno, no, en realidad estoy seguro que para mí tanto el padre como la madre son los historiadores, pero inicialmente es el padre el que inicia con la investigación y el que en realidad se da cuenta sobre los problemas.